Mi esposa me echó de la casa después de creer en las mentiras de su hijo. 3 semanas después me preguntó si ya había reflexionado. Le entregué los papeles del divorcio y el hijo de ella se volvió loco. Estoy parado en la entrada del garaje, viendo cómo mi ropa vuela por la ventana del segundo piso, y todavía no puedo procesar lo que está pasando. Mi esposa, Lauren, está arriba gritando, con la cara roja de una rabia que nunca le había visto, ordenándome que me largue de su casa. Esta misma mañana estábamos desayunando juntos. Esta mañana todo parecía bien. Pero ahora, su hijo, Jake, de 17 años, está parado atrás de ella con una expresión que no logro descifrar. Algo entre triunfo y falsa preocupación. Pone la mano en el hombro de ella como si intentara consolarla, pero sus ojos se cruzan con los míos por un instante, y juro que vi una sonrisita de medio lado. Déjenme retroceder un poco y explicar cómo llegué a esta pesadilla. Conocí a Lauren hace 4 años, en una cafetería donde ella era gerente. Era una mujer hermosa y amable, una viuda que había perdido a su esposo por cáncer 3 años antes. Jake tenía 13 años en ese entonces, un chavo callado que parecía perdido sin su papá. Me enamoré de Lauren rápido y fuerte. Salimos 8 meses antes de que le pidiera matrimonio, y ella dijo que sí con lágrimas en los ojos. Le prometí a ella y a Jake que nunca intentaría reemplazar a su padre, pero que estaría ahí para los dos, siempre. Los primeros 2 años realmente fueron buenos. Jake era un poco distante conmigo, claro, pero yo lo entendía. Nunca lo forcé, nunca le exigí que me dijera papá ni nada por el estilo. Lo ayudaba con la tarea cuando me lo pedía, lo llevaba a casa de sus amigos, le pagaba el celular, la ropa. Compré una casa más grande para que tuviera su propio cuarto. Lauren estaba feliz, nosotros estábamos felices, y yo pensé que Jake se estaba adaptando. Pero viéndolo ahora, puedo darme cuenta cuándo empezaron a cambiar las cosas, cuándo empezó a gotear el veneno. Hace como 8 o 9 meses, Jake empezó a hacerle comentarios chiquitos a su mamá. Los escuchaba a veces, cuando entraba de repente a la sala. Cosas que sonaban dulces a primera vista, pero traían una espinita escondida. Decía lo hermosa que era ella, que podría ser modelo, que merecía a alguien que la tratara como reina. Pensé que era nomás un hijo halagando a su madre. O mencionaba al papá muerto cada vez que Lauren y yo intentábamos ponerle algún límite, diciendo que su papá lo hubiera dejado hacer lo que quisiera. Al principio, Lauren lo regañaba firme. Le decía que parara y le recordaba que yo era bueno con ellos. Pero los comentarios siguieron, sutiles y constantes, como agua que gotea sobre piedra. Empezó a cuestionar por qué tenían que seguir mis reglas y por qué la casa era mía y no de ellos. Intenté hablar con Lauren al respecto. Le sugerí que tal vez Jake estaba batallando con la adaptación, pero ella lo ignoró. Dijo que era drama típico de adolescente. Aún así, empecé a notar que me miraba diferente a veces, como si intentara descifrarme, buscando algo. Hace 4 meses, la cosa se puso más rara. Jake se volvió 2 personas distintas dependiendo de quién estuviera cerca. Cuando Lauren estaba en la habitación, reía, bromeaba, actuaba como si fuéramos cuates. Pero en cuanto ella salía, su cara se ponía completamente neutra, como si yo ni existiera. Intentaba platicar, le proponía hacer algo juntos, y me contestaba con palabras cortas, frías. Luego, en cuanto Lauren regresaba, volvía a ser el hijo amoroso. Empecé a sentirme loco, como si me lo estuviera imaginando todo. Pero luego vino la explosión. Hace 3 meses, Jake me pidió un carro. No cualquier carro, quería un BMW de $35,000, igualito al del amigo. Me senté con él y le expliqué que era mucha lana, que podíamos comprar un carro usado bueno por unos 10,000 y que él podía trabajar medio tiempo para ayudar con el seguro. Me miró como si le hubiera dado una cachetada y corrió a su cuarto llorando bien fuerte. Esa noche, Lauren estaba helada conmigo. Empezó a cuestionarme si de verdad era necesario negárselo, recordándome todo lo que el hijo había pasado y preguntando si costaba tanto darle ese regalo. Me quedé en shock, porque objetivamente darle un carro de $35,000 a un adolescente era una locura. Pero ella nomás volteó la cara y dijo que yo no entendía lo que era ser mamá. Después de eso, todo cambió por completo. Jake empezó a tener pláticas susurradas con su mamá, que se cortaban en cuanto yo entraba al cuarto. Lauren empezó a cuestionarme sin razón, preguntándome si de verdad quería a Jake, porque él decía que yo era diferente cuando ella no estaba. Intenté defenderme, diciendo que era el mismo siempre, pero ella replicaba preguntando, ¿entonces estás diciendo que mi hijo está mintiendo? Las peleas se hicieron frecuentes. Jake alegaba que yo había dicho algo ofensivo, y Lauren venía a confrontarme. Cada vez que intentaba explicarme, ella decía, ¿estás llamando mentiroso a mi hijo? Me sentía totalmente atrapado.
Jake estaba jugando perfecto, haciendo acusaciones vagas, imposibles de refutar, construyendo una narrativa de que yo era un falso, un abusador que solo mostraba su verdadera cara cuando estábamos solos. Entonces, hace 2 semanas, todo explotó de la peor forma posible. Llegué a la casa después del trabajo y Lauren me agarró del brazo, con voz temblorosa, diciendo que necesitábamos hablar de lo que le había pasado a Jake. Se me cayó el estómago, no tenía idea de qué hablaba. Jaló la manga del brazo de Jake y me mostró un moretón en su antebrazo. Con lágrimas en los ojos, me dijo que él le había contado que yo lo había agarrado, que me estaba poniendo agresivo cuando ella no estaba en casa. Mi mundo dio vueltas. Sentí el pánico subir al pecho, porque nunca, jamás le había puesto una mano encima a ese chamaco de forma agresiva. Empecé a gritar, desesperado, intentando explicarme, pero ella retrocedió como si yo fuera peligroso. Lauren dijo que no quería creerle a Jake, que por meses había intentado convencerse de que solo estaba siendo un adolescente dramático, pero que las cosas que venía diciendo eran muy específicas y consistentes como para ignorarlas. Agarré sus manos, rogándole que pensara si alguna vez me había visto ser violento en 4 años de casados, pero ella se apartó y respondió que justamente eso era lo más aterrador, que Jake decía que yo era como 2 personas distintas. Fue cuando lo vi observándonos desde la escalera. Por un instante, su cara estaba completamente neutra, casi curiosa, como si viera un experimento científico y quisiera saber el resultado. Pero cuando se dio cuenta de que lo miraba, cambió de expresión en un parpadeo, fingió miedo y bajó corriendo, gritando por su mamá, diciendo que había oído gritos y pidiéndole que no dejara que yo la lastimara. Esa actuación fue lo que terminó de romper a Lauren. Me mandó a hacer las maletas y largarme. Dijo que necesitaba tiempo para entender qué estaba pasando y asegurar que su hijo estuviera a salvo. Empaqué todo con las manos temblando, la mente dando vueltas, tratando de entender cómo mi matrimonio se había derrumbado así. Mientras ponía las maletas en el carro, miré hacia arriba y los vi en la ventana. Jake tenía el brazo alrededor de su mamá, como hijo devoto. Pero cuando pensó que no podía verlo bien, vi que miraba su celular y sonreía. En ese instante, supe con absoluta certeza. Esto no era un malentendido, ni un adolescente rebelde. Era algo planeado, calculado. Y, mientras manejaba hacia la casa de mi hermano, con toda mi vida dentro de bolsas de basura en el asiento trasero, una pregunta me martilleaba la cabeza. ¿Desde cuándo este chamaco de 17 años estaba planeando destruir mi matrimonio? Y, más importante, ¿por qué? Pasé la primera semana en casa de mi hermano en shock total. Apenas comía, apenas dormía, solo repasaba todo en la mente una y otra vez. Mi hermano, Dave, me decía que reaccionara, que le hablara a Lauren, que la hiciera escucharme. ¿Pero para qué? Si ella ya había decidido que yo era el villano de la película. Debo haberle marcado como 50 veces esa primera semana, y todas fueron directo al buzón. Le mandé mensajes rogando una plática, pidiendo una oportunidad de explicar, de mostrar que algo estaba muy mal en la historia de Jake, pero ni una respuesta. En la segunda semana, el shock empezó a dar paso a otra cosa, algo frío, analítico. Empecé a recordar todos esos momentos raros de los últimos meses. Las reacciones ensayadas de Jake, esa mirada curiosa antes de la actuación de pánico, el moretón apareciendo justo después de nuestra bronca por el carro, las pláticas susurradas con la mamá que se cortaban cuando yo entraba. ¿Qué le había estado metiendo en la cabeza todo ese tiempo? Me di cuenta de que necesitaba ayuda. Ayuda profesional de verdad. Primero, busqué una abogada especialista en derecho familiar, Patricia Schum, muy recomendada. Escuchó toda mi historia sin interrumpirme, tomando notas. Cuando terminé, me miró seria y preguntó, ¿tú eres dueño de la casa? Le dije que sí, que la había comprado antes del matrimonio, con mi propio dinero. Asintió, diciendo que eso era bueno, me daba ventaja legal, pero que tendríamos que actuar rápido con el proceso de divorcio si esa fuera mi decisión. Le dije que todavía no estaba seguro, que una parte de mí todavía esperaba que Lauren entrara en razón. Me dio una sonrisa triste y respondió, en mi experiencia, cuando alguien elige creer lo peor de ti sin ninguna prueba, esa persona ya tomó su decisión. Eso me pegó duro, pero sabía que tenía razón. Después contraté a un investigador privado, un señor llamado Marcos, especialista en infidelidades y fraudes. Al principio me sentí ridículo, como si estuviera paranoico, pero le conté todo. El comportamiento de Jake, las manipulaciones, las mentiras. Marcos no se sorprendió. Dijo que ya había visto casos así. Adolescentes que manipulaban a los papás en situaciones de divorcio o en familias reconstituidas.
Los adolescentes pueden ser manipuladores extremadamente sofisticados cuando quieren algo, dijo. Déjame revisar primero las finanzas. Normalmente siempre hay un rastro de dinero. Tardó menos de una semana en encontrar la primera bomba. Nuestra cuenta conjunta, la que usábamos Lauren y yo para gastos y ahorros de la casa, llevaba casi 6 meses siendo vaciada. Más de $8,000 habían sido retirados en saques pequeños, lo suficientemente discretos para que yo no me diera cuenta, mientras yo trabajaba 60 horas a la semana. Los cargos eran por equipo de videojuegos, ropa cara, electrónicos, pedidos de comida por DoorDash, a veces 2 veces al día. Todo apuntaba a Jake, pero lo que me heló la sangre fue darme cuenta de que Lauren tenía que saberlo. Algunas compras requerían aprobación de los padres, y los estados de cuenta mostraban que ella había transferido dinero de nuestros ahorros para cubrir los saldos negativos que él creaba. Lo había estado ocultando de mí, cubriendo al hijo, seguramente porque sabía que yo nunca aprobaría ese tipo de gastos inútiles. Marcos encontró otra cosa también. Al jalar nuestro reporte de crédito, descubrió que Lauren había solicitado una tarjeta de crédito solo a su nombre hace 2 meses, justo cuando la campaña de Jake en mi contra se había intensificado. La había reventado casi de inmediato, pero $4,000, la mayor parte gastados en cosas para Jake. Cuando Marcos me mostró las pruebas, sentí como si me hubieran dado un madrazo en el estómago. No era solo el chamaco manipulando a la mamá. Lauren me estaba engañando activamente también, eligiendo a su hijo por encima de nuestro matrimonio y de nuestro futuro financiero. Pero el verdadero golpe de suerte vino cuando Marcos sugirió investigar las redes sociales y el historial digital de Jake. Tenía un contacto que podía recuperar mensajes y publicaciones borradas, todo legal, con las herramientas correctas. Autorice, aunque me sentía invasivo, porque necesitaba saber la verdad. Lo que encontramos fue devastador. Había mensajes entre Jake y sus amigos de casi un año atrás, hablando del plan. Mi mamá ya está empezando a dudar de él, decía uno. Solo necesito empujar un poquito más y el viejo se va a ir. En otra conversación, Jake literalmente escribió su estrategia. A mi mamá siempre le creo cuando lloro. Es tan fácil, le dijo a su amigo Tyler. Había mensajes sobre el carro también, llamándome rata y diciendo que yo no entendía que él merecía cosas buenas. Pero el peor mensaje, el que hizo todo absolutamente claro, era de 3 semanas antes, justo antes de que todo explotara. ¡Ya casi! Ya me preparé el moretón. Se lo voy a enseñar a mi mamá esta noche. Eso debe ser el clavo final en el ataúd. Él había planeado el moretón. Se lastimó a propósito para incriminarme. Marcos también encontró un video, escondido en la nube de Jake, probablemente grabado por accidente. En el video, Jake estaba en el baño golpeándose su propio antebrazo contra el borde del lavabo, haciendo gestos de dolor, pero repitiendo el movimiento hasta que el moretón se oscureció. Ojalá funcione, murmura en el video. Me quedé ahí, viendo a ese chamaco de 17 años lastimarse a sí mismo para destruir mi matrimonio, y sentí náuseas físicas. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría algo tan cruel y calculado? ¿Qué le había hecho yo para merecer eso? Entonces Marcos me mostró la última pieza del rompecabezas. Mensajes entre Jake y su mejor amigo, hablando del plan para después del divorcio. En cuanto se separen, mi mamá va a querer salir de este pueblo aburrido, escribió Jake. Va a vender la casa y por fin nos vamos a mudar a la ciudad, donde sí pasa algo. Y sin él cerca, va a tener más lana para gastarla conmigo. Todo se reducía a dinero y estilo de vida. Jake quería una vida distinta, más chida, en la ciudad a donde se habían mudado sus amigos. Y yo era el estorbo. La casa estaba a mi nombre, así que Lauren no podía venderla mientras estuviéramos casados. Pero, si nos divorciábamos, Jake pensaba que ella querría empezar de nuevo en otro lado, y así él por fin tendría lo que quería. Ya tenía todo. Las pruebas del desvío de dinero, los mensajes manipuladores, el video de él lastimándose, cada detalle. Patricia Schumann analizó todo y me dijo que eso era más que suficiente para un divorcio con acuerdo extremadamente favorable, pero me advirtió, exponer las manipulaciones de Jake podía destruir de una vez cualquier posibilidad de reconciliación con Lauren. Casi me reí. ¿Qué relación? Ella me echó de la casa basándose en mentiras, sin ni siquiera darme chance de hablar. Esa noche, 3 semanas después de haberme echado, por fin recibí un mensaje de Lauren. ¿Ya tuviste tiempo de reflexionar sobre tu comportamiento? Jake dice que está dispuesto a darte otra oportunidad si te disculpas con él y te comprometes a mejorar. Podemos hablar de que regreses a casa, si de verdad reflexionaste sobre lo que hiciste. Me quedé viendo ese mensaje un rato largo. No preguntó si yo estaba bien. No se disculpó por no haberme escuchado. Exigía que yo me disculpara con el chamaco que destruyó nuestro matrimonio.
Le contesté solo con 4 palabras. Ven mañana, a las 3 de la tarde. Me respondió casi al instante. ¿Eso significa que estás listo para arreglar las cosas? No contesté. En cambio, pasé toda la noche organizando las pruebas, imprimiendo mensajes, estados de cuenta, capturas de pantalla, todo. Al día siguiente, Lauren iba a descubrir la verdad sobre su propio hijo, y nuestro matrimonio terminaría ahí. Ya no había vuelta atrás. Lauren llegó al café exactamente a las 3 de la tarde. La observé por la ventana mientras estacionaba el carro. Se veía cansada, más flaca de lo que recordaba, con ojeras que ni el maquillaje disimulaba. Por un instante, sentí una punzada del amor que le tuve. Pero luego recordé las 3 semanas de silencio, las acusaciones, y cómo eligió creer lo peor de mí sin escuchar mi lado. Camina hacia la entrada con una expresión que mezcla esperanza y nervios, seguramente esperando encontrarme roto y arrepentido. Elegí ese café a propósito. Terreno neutral, un lugar público donde ninguno tuviera ventaja, y sobre todo, donde hubiera testigos de lo que estaba por pasar. Lauren me vio sentado en una mesa del fondo y se acercó, sentándose frente a mí con una sonrisa cautelosa. El café estaba lo suficientemente lleno para tener privacidad, pero no tanto como para estar solos. Me senté de modo que pudiera ver el estacionamiento por la ventana, por si las cosas se salían de control. Ella empezó a hablar casi de inmediato sobre cómo ella y Jake habían estado platicando, y que tal vez, si yo estaba dispuesto a ir a terapia y trabajar en mis problemas de enojo, podríamos encontrar la forma de seguir adelante. La dejé hablar como 30 segundos antes de levantar la mano, interrumpiéndola. En silencio, deslicé un sobre café grande por la mesa. Lauren lo miró confundida, luego a mí, con preguntas en los ojos. Solo dije, con voz fría y controlada, «Ábrelo». Dudó, pero tomó el sobre con manos temblorosas. Lo primero que vio fueron los papeles del divorcio, oficiales, ya firmados por mi abogada. Su cara se puso blanca. Me miró, choqueada, empezando a balbucear. «Podríamos resolver esto», pero yo dije calmadamente, «Sigue mirando». Volteó las páginas y vi el momento exacto en que la realidad empezó a desmoronarse en su cara. Los estados de cuenta, las facturas de la tarjeta, las compras marcadas, $8,000 gastados por Jake. Lauren intentó justificarse, pero la interrumpí otra vez. «Sigue». Entonces llegó a los mensajes impresos, las conversaciones entre Jake y sus amigos, donde detallaba todo el plan de manipulación. Vi exactamente el instante en que leyó las palabras de su propio hijo. A mi mamá siempre le creo cuando lloro. El viejo pronto se va a ir. Sus manos empezaron a temblar. Negaba con la cabeza, murmurando que no podía ser real, que tal vez los mensajes estaban falsificados. Fue entonces que saqué mi celular del bolsillo y, sin decir nada, le di play al video con volumen bajo solo para que ella oyera. La voz de Jake se oyó clarita mientras se golpeaba su propio antebrazo contra el lavabo, repetidamente, hasta formar el moretón. Lauren colapsó. Dejó caer los papeles sobre la mesa, se tapó la boca, la cara totalmente destruida. Empezó a murmurar, entre sollozos. «Él dijo que tú lo agarraste, que tenía miedo, que estabas gritando». La interrumpí, con frialdad. «Te engañó. Lleva meses destruyendo nuestro matrimonio, paso a paso, para que vendieras mi casa y te mudaras a la ciudad con él. Todo está ahí, en los mensajes». Empezó a llorar bajito, temblando toda, tratando de contener el ruido entre el murmullo del café. Era el quiebre de una madre, dándose cuenta de que su propio hijo lo había manipulado todo. Entonces me preguntó, entre lágrimas, «¿Por qué no me obligaste a ver? ¿Por qué no me lo mostraste antes?» Eso me pegó duro. Contesté, con voz temblorosa pero firme. «Lo intenté. Te rogué que platicáramos. Pero preferiste creerle a él, sin pruebas, sin ni siquiera escuchar mi versión. Me echaste de mi propia casa por una mentira». Lauren intentó tocar mi mano, pero la retiré. Lloraba, diciendo desesperada que solo estaba tratando de proteger a su hijo. «¿Qué se suponía que hiciera?», preguntó. Respiré hondo y respondí, «Se suponía que fueras mi esposa». La voz me salió más alta de lo que quería, y luego bajé el tono, recordando que estábamos en público. Después de 4 años de casados, se suponía que me dieras el beneficio de la duda, que hicieras preguntas, que pidieras pruebas, lo que fuera. Pero no, porque en el fondo, ya habías elegido su lado. Las palabras quedaron colgando entre nosotros, pesadas, dolorosas, imposibles de negar. Ella había tomado su decisión semanas atrás, tal vez meses, cuando el veneno de Jake empezó a hacer efecto, y yo solo era el daño colateral. Fue en ese momento que la puerta del café se abrió de golpe.
Jake entró, la cara roja de coraje. Se había quedado esperando en el carro y, al parecer, no aguantó no saber qué pasaba. En cuanto nos vio, vino directo a la mesa. «¿Qué le estás haciendo a mi mamá?», gritó, furioso. Luego vio los papeles regados y su cara cambió. Por un segundo, vi miedo real antes de que intentara recomponerse y decirle a su mamá: «Eso es mentira. Está tratando de ponerte en contra mía». Tomé el celular, giré la pantalla hacia él y le di play al video. El silencio que siguió fue pesado. Su cara pasó por una montaña rusa de emociones: shock, pánico, vergüenza, hasta finalmente quedarse en puro coraje. Levantó la voz diciendo que yo había invadido sus cosas, que no tenía derecho. Algunas personas empezaron a voltear. Mantuve la calma y respondí: «Tenía todo el derecho, ya que me acusaste falsamente de agresión». Lauren miraba a su hijo como si lo viera por primera vez. Su voz salía temblorosa, casi suplicante. «Dime que no es cierto, Jake, por favor, dime que no hiciste eso». Y fue ahí cuando la máscara se le cayó de una vez. «¿Y qué si lo hice?», respondió, subiendo la voz, llamando todavía más la atención en el café. De todos modos, ella era infeliz conmigo, que yo era aburrido, rata, y no era su papá, que los dos ya deberíamos habernos ido de este pueblo idiota hace un año. Lauren jadeó, como si le hubieran dado una cachetada. Sus ojos se movieron alrededor, notando las miradas curiosas de los otros clientes, que ya veían abiertamente la escena. Pero a Jake parecía darle igual. Seguía hablando, exaltado, diciendo que hizo lo que tenía que hacer, porque todos sus amigos se habían mudado a la ciudad grande y él estaba atrapado ahí por mi culpa. Le dijo a su mamá que ella merecía algo mejor, que los dos lo merecían, y que, en cuanto se divorciara y vendiera la casa, por fin podrían tener una vida de verdad. Lo interrumpí en voz baja, recordándole que la casa era mía, comprada antes del matrimonio, y que Lauren no podía venderla. Su cara se puso todavía más roja. Empezó a gritar sobre demandas, diciendo que la mamá de un amigo se había quedado con la mitad de todo en el divorcio. Fue entonces que vi el momento exacto en que Lauren entendió en qué se había convertido su hijo, ahí mismo, en medio de un café lleno de gente. Susurró, con voz quebrada: «¿Destruiste mi matrimonio por dinero? ¿Por una mudanza? ¿Me hiciste creer que mi esposo te pegaba solo para irte de aquí y estar cerca de tus amigos?» Jake intentó retroceder, ya notando las miradas alrededor, tartamudeando que no era exactamente así, que solo quería que fuéramos felices. Pero corté todo ese desmadre y hablé firme, calmado y definitivo. «Tienen 30 días para buscar otro lugar, como está estipulado en los papeles del divorcio. Después de eso, voy a recuperar mi casa». Lauren me miró con desesperación profunda en los ojos, rogando por tiempo, pidiendo procesar todo, arreglar lo que se rompió. Pero yo ya había terminado. «No hay nada que arreglar», respondí. «Elegiste creer que yo era un monstruo sin ninguna prueba. Dejaste que tu hijo te manipulara por meses y nunca cuestionaste nada. Y ahora, incluso con la verdad en la cara, todavía me pides otra oportunidad. Pero la verdad dolorosa es que nunca me diste ni la primera oportunidad». Lauren colapsó por completo, tapándose la cara con las manos y llorando fuerte, mientras Jake se quedaba con los brazos cruzados, cara cerrada y desafiante, aunque todo su plan se estuviera derrumbando. Los miré, a esa madre y su hijo que destruyeron mi confianza y mi matrimonio, y no sentí ni coraje ni amor, solo vacío, un espacio donde antes había esperanza. Me levanté de la mesa, tomé mi copia de los documentos y dije nada más: «Tienen 30 días». Lauren intentó agarrarme el brazo, pero me solté tranquilo y caminé hacia la puerta. Atrás de mí, escuché el sonido de sus sollozos mezclado con la voz encabronada de Jake, seguramente intentando voltear la tortilla otra vez. Salí del café y subí al carro. Por el vidrio los vi todavía ahí, Lauren con la cabeza entre las manos, llorando, y Jake gesticulando, todavía discutiendo, culpando a todos menos a sí mismo, aunque las pruebas de su propia manipulación estaban regadas en la mesa. Un mes después, mi abogada me llamó para confirmar que se habían mudado dentro del plazo. Habían encontrado un departamentito chiquito de 2 recámaras del otro lado de la ciudad, nada que ver con la casa que dejaron. Patricia me contó que Lauren intentó pedir una compensación económica, pero no tenía ningún fundamento legal, ya que la casa era mía de antes del matrimonio, y ella había sido cómplice en el desvío de los $8,000. Mi hermano me dijo, por amigos en común, que Lauren estaba destruida, apenas podía trabajar, y que Jake le hacía la vida un infierno, culpándola por no haber vendido la casa, por haber arruinado el plan. Su relación estaba hecha pedazos, con Jake tratándola con el mismo desprecio manipulador que me había mostrado a mí.
De vez en cuando, tarde en la noche, sentía una punzada de tristeza, recordando los tiempos buenos, antes de que el veneno de Jake destruyera todo. Pero, la mayor parte del tiempo, sentía alivio. Era como haber esquivado una bala que me hubiera destruido poco a poco. ¿Por qué construirías un matrimonio con alguien que no confía en ti? Y no puedes amar a alguien que te desecha al primer señal de conveniencia. Aprendí la lección más cabrona de mi vida. Una que me costó 4 años de un matrimonio que creí que duraría para siempre. La confianza sin comunicación no es confianza. Es fe ciega. Y la fe ciega, sin cuestionar, es peligrosa. Jake me lo enseñó de la forma más cruel posible. Y ahora, él y Lauren estaban viviendo las consecuencias de las mentiras que eligieron creer y de la lealtad que pusieron en el lugar equivocado. Comentario: Reddit. ¡Qué risa! Jake quería una vida mejor en la ciudad y terminó con un departamentito de mierda y una mamá llorando. Creo que su plan salió perfecto.